Aleluya. Bendito Dios, maravilloso Jesús. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Quiero dar exaltación al amor de Dios y quiero deseo inspirar a otras personas con esto que voy a decir. El Señor es bueno, Él es santo, santo, santo. Es bueno y para siempre su misericordia. Ahora leeré un salmo. Aleluya. El salmo es el Salmo 18. Y voy a leer el versículo 31 al versículo 36. Y dice así esta escritura. Aleluya. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Aleluya. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Aleluya, y mis pies no han resbalado. Santo, maravilloso Jesús. Amados hermanos, con esto quiero hablarles algo maravilloso. Allá sé que hay personas que van a escuchar esto y que sé que va a animar a muchos, los va a edificar, los va a inspirar. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús, porque el Señor me recordaba hoy eso. Hoy fue 10 de mayo o aún es. Entonces mucha gente celebra el Día de las Madres y hay un dicho que dicen mucho las personas. Hay gente que dice que no hay un amor tan grande como el de una madre. No es que yo quiera hacer menos a las madres, que Dios las bendiga a todas, pero quiero decir algo. En sí no hay un amor más grande que el de Dios, porque como dice la Escritura, porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó. Entonces el amor más grande que existe es el de Dios, no el de una madre, pero sí. Una madre, ella también tiene un muy grande amor en sí. La madre que sabe amar a unos hijos, eso es verdad. No hay amor tan fuerte como el de una mamá. Aquí en la tierra, terrenalmente hablando, pero no todas las mamás, pero la mayoría sí. Entonces, pero necesitamos saber que el amor más grande en sí es el de Dios. Y Dios puso amor a la mamá. Por eso Él es el que pone el amor. Entonces el amor más grande es el de Dios. Él es el que hace que las mamás, los papás, los hijos tengan amor. Pero hay mamás que pueden fallar y Dios no falla. Hay mamás que pueden perder el amor. Se ha visto de muchas maneras. ¿Por qué? Porque una mamá aún, ella no es Dios, sino que es creación de Dios. Entonces Dios es el dueño, autor, consumador y todo del amor. Dios es el del amor. Dios es el Dios de amor porque Dios es amor. Él es amor. Dios es amor.
Entonces, disculpen si me equivoco en algunas palabras, digo algo, porque a veces estoy hablando y a veces me desconcentro de lo que en sí tengo que decir. Pero creo que sí se me entiende. Pero sí, bendito Dios por las mamás. Quiero explicar, bueno, muchos hermanos, personas que me conocen, a veces han pensado que yo no festejo en sí el día de la mamá, mi cumpleaños, todo eso, porque simplemente yo me volví una religiosa, pero no es así, es algo más profundo. Y yo no estoy en desacuerdo con las personas que lo hacen, no. Yo regularmente cuando es mi cumpleaños, a la que le aviso es a mi mamá, que no voy a contestar ninguna llamada ni nada. A mi mamá, porque debemos honrar a nuestros padres, ¿sí? Y el Día de las Madres le hablo a mi mamá. La felicito, le doy gracias, muchas cosas. A veces solo le digo, mami, felicidades, te amo. Gracias por ser mi mamá, le agradezco a Dios porque tú eres mi mamá. Sí, le doy gracias a Dios, gracias mami que me llevaste en tu vientre con amor. Porque cuando Dios me puso en su vientre así, bueno, cosas así, le doy gracias a Dios. Pero hay historias que a veces no puedo decir porque las personas pueden pensar mal y pueden pensar que yo tengo como que algo en contra o de mi mamá o de otras mamás, y no es así. Hay cosas que me reservo, que a veces no digo, pero no son malas, sino que son sucesos o cosas que a veces van a suceder antes que un hijo de Dios tiene que nacer. A veces le ocurren cosas. Santo, pero cualquier cosa que ocurre, si Dios tiene un propósito con nosotros, ninguna persona en sí es culpable de nada de nosotros, porque hay mucha gente que culpa mucho a los demás por su vida. Y es lo que quiero inspirarles, de que no culpen a nadie, de que perdonen a sus papás, a sus mamás, a toda la gente, que antes que uno naciera, uno tiene como una herencia. Por eso, uno lo único que tiene que hacer, en lugar de quejarse de que nuestros antepasados, mamás, tíos, abuelos hicieron algo malo, en lugar de quejarse hay que uno orar, porque esas herencias de las generaciones se quitan cuando uno se convierte a Cristo. Ahí son borradas esas maldiciones de los pecados que cometieron nuestros padres, abuelos, tíos, traiciones, muchos males que hacen nuestros antepasados. Cuando nosotros venimos a Cristo, ahí se rompe todo. Y mucha gente cree que ellos pues son tan finos, son como de tan buena raza, o son de, pues una, ¿cómo se dice? De abolengo, de mucha elegancia, de mucha sociedad, etc. Entonces ahí empiezan muchas cosas, donde la gente minimiza, o sea, quiere hacer menos a las personas. Sí, pero en Cristo Jesús venimos a ser nuevas criaturas, y debemos de entender que antes de venir al Señor nosotros vamos a pasar por distintas cosas, porque es necesario que las pasemos. Entonces quiero hablarles yo algo del amor de Dios tan impactante, que como yo veía a Dios en cosas en mi infancia, pero yo siempre padecía una tipo, como no sé si se puede decir, una tipo ansiedad muy grande, una ansiedad que me entraba como un tipo no era como una confusión, era como muchas preguntas, pero con mucha ansiedad, y a veces era como un tipo de depresión, pero a la vez se convertía en una ansiedad, porque yo deseaba algo que no lo podía ver, no sabía dónde estaba. Entonces, pero yo sentía esa ansiedad de que necesitaba algo y quería ver algo que no sabía dónde estaba. Entonces, pero esa ansiedad me hacía ser introvertida y extrovertida. Y cambiaba de un estado de ánimo que ser como un ángel, con mucha bondad y todo, defensora de todo y de todos, de pronto pasaba a ser como un demonio. Entonces, así era mi existencia. Yo pasaba de un
estado ¿cómo se dice? De carácter, de ánimo, de un estado de ánimo a otro, pero era extraño. Pero sufría mucho tipo de ansiedades y en mi mente y en mis pensamientos yo empezaba a crear cosas que no existían y empezaba a cerrarle las puertas a cosas que existían como si no existieran. Eso era extraño. Por ejemplo, una de las cosas, hice unas anotaciones, aquí tengo un librito, donde estaba en la mañana haciendo unas anotaciones porque desde la madrugada me empecé a sentir que hoy era 10 de mayo. Entonces empezaba a sentir un rechazo, ¿no? Un rechazo a tener que estar en escuchar personas, felicidades, y mira, y tanta gente felicitándose, y los regalos, y un relajo, y yo decía, no quiero enfrentarme a eso, porque quiero estar con Dios, no como es, quiero estar con Dios, quiero estar con Él, necesito estar con Dios, no puedo, no quiero, empecé a sentir esa ansiedad como cuando era niña, y decía yo, yo tengo una nostalgia, pero yo no quiero eso de las madres, no es porque lo aborrezca o tenga un trauma, no, sino que yo dije, pero yo quiero estar con Dios, yo realmente este día yo quiero estar con Dios. Bueno, así se volvieron todos mis días que son de festejo, así se volvió la Navidad, así se volvió el Año Nuevo, así se volvió mi cumpleaños, así se volvió el 15 de septiembre, todas las fechas festivas que en el mundo se hacen, se volvieron así para mí. Pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué? Y no es un aborrecimiento, yo respeto a los que lo hacen. Y le aviso a mi mamá y le digo, no mamá, mira, nada que ver, no voy a contestar a nadie. Hay personas que todavía tratan de contactarme el 10 de mayo, todavía tratan de contactarme el día de mi cumpleaños porque se les olvida. Pero hay gente que ya sabe y trata de no contactarme porque ya sabe que yo no me conecto con la humanidad, por decir así, para cosas así. Yo todos esos días, yo solo quiero estar con Dios. Porque Él me llena, me da mucha felicidad. Y yo veo que las personas, si tú les das tu día o tu momento, ellos no les interesa. Pero no es porque yo quisiera llenar o no el vacío de una persona. Yo sí quisiera poder apoyar y ayudar a todas las personas, incluso en sus fechas festivas, que es donde ellos pues más necesitan, ¿verdad? Porque muchos se sienten solos porque los acostumbraron así. Y a veces yo quisiera decir, bueno, voy a aprovechar este día para mostrarle a la persona el amor de Dios, pero de pronto, el mero día, el mero momento, viene una ansiedad por estar con el Señor. Y yo me siento un gozo de eso, una ansiedad como que, apúrate, vete a solas, ya, no escuches nada, nadie, ve y habla con Dios. Es muy impactante. Entonces yo voy, me arrodillo, o platico con el Señor, o me quedo sola. Pero tampoco estoy viendo películas, nada de eso, nada. Sino que me gusta leer la Biblia, estar completamente en silencio, arrodillarme y escuchar al Señor, que empiezo a concentrarme y empiezo a hablar con Él. Y le digo mi amor, lo grande que Él es para mí. Y yo le hablaba y le decía muchas cosas hermosas. Y yo le daba a entender en sí que Él había llenado porque Él es Dios, porque yo vengo de sus pensamientos, de Él, de ahí procedo. Yo tengo entendido y he escuchado testimonios de personas que llegaron a ver a cosas en el trono de Dios y cosas así, que nosotros venimos de los pensamientos de Dios. Un niño sale del pensamiento de Dios. Entonces, yo meditaba de eso de rodillas y decía, Señor, porque es que yo soy de allá. Y recordaba cuando una persona me decía, todo esto estaba recordando de rodillas, Señor, ¿por qué me sucede esto que cuando es así, que son como que días así? ¿Cómo es posible que entre las personas más me rechazaron y todo, aún yo me rechazo del mundo? No lo puedo creer. Bueno, pero lo creo. O sea, pero como que me impacta. Digo, Señor, qué impactante es eso. ¿Cómo es que? Bueno, hay mucha gente que se convierte a Cristo y dice,
ay, es que ahora soy nueva criatura, antes nadie me tomaba en cuenta, ni me felicitaban en mi cumpleaños, ni 10 de mayo. Oh, pero ahora tengo hermanos que me festejan, que me regalan pasteles, que me hacen regalos. Y créame, hermano, que sí. Cuando me convertí a Cristo, y hay hermanos que conocí incluso por Facebook, por YouTube, gente que de otros países, hermanas, que ellas empezaron a hacer eso de todo corazón. Y ellas dijeron, bueno, la hermana, cuando ella estaba en el mundo, o así, ella sufría de esto, pues ella no fue una muchacha así, que le festejaran sus cumpleaños, que no sé cuánto. Y de hecho, a nosotros, mi mamá, no tenía esa costumbre, y nosotros no añorábamos, no nos enojábamos, porque mi mamá no nos acostumbró así tampoco, así súper cumpleañeros, así que nosotros, ay mamá, no me festejaste mi cumple, no, nada, nosotros éramos sencillos, así amábamos a nuestros padres, nosotros nunca les demandábamos un cumpleaños, nada, ellos no les demandábamos una Navidad, nada. Mi mamá y mi papá no nos enseñaron con esa como una costumbre o una vanidad, o que si no haces somos infelices. No, ni mi mamá ni a nosotras no nos festejaron 15 años, y a mi mamá se le hacía feo, y a mi papá también, y a nosotras también. Decíamos, ¿qué es eso de lucir a la hija? O sea, de decir, ay, tiene 15, muéstrenla porque ya merece, ¿no? O sea, algo así. Es que antes entendía, no sé, que las quinceañeras las lucían, que según porque cumplían la mayoría de edad y ya merecen casarse, y las lucen, no sé, algo extraño ya por ahí. Aunque yo no sé el origen de los 15 años, solo me sé el origen de un cumpleaños de aquella que le bailó a Herodes, y que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista por un baile. Es lo único que recuerdo. Entonces mi mamá y mi papá, aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús, bendigo a mis padres y a mi madre, y bendito Dios por mi madre y mi padre. Bueno, entonces yo los amo a ellos. Entonces yo le doy gracias a Dios por unos papás. Sí, qué impactante, ¿verdad? O sea, cómo es que hay cosas que nosotros a veces no sabemos. Y necesitamos entender por qué a veces tú llegas a un estado de paz, de manera que dices, ay, no, eso no, porque, o sea, que tú hasta como que te niegas a ti, dices, es que eso no es para mí, yo no quiero que, ay, mira, un pastel, y eso me hace sentir un vacío. O mira, te traje flores, pero me causa un vacío. Es al revés. Entonces, yo veo que a las personas en el mundo les causa una alegría. Que le traigas flores, que le regales algo, a ellos les causa una alegría. Pero habemos personas que no, que nos causa alegría estar con Dios. Es que esa es la fiesta de un nacido de nuevo. Es increíble, yo creo que ustedes muchos no me van a comprender. Ahí estoy segura que muchos no me van a comprender, pero no importa, quiero inspirar a otros. ¿Sí? Esto es para inspirar a otros. De cómo es que te niega el mundo, te niegan ciertas personas, pero luego vienen a tu vida oportunidades, pero cuando la oportunidad viene, tú le dices que no. Porque ahora ya estás llena y ya estás lleno. Y si recibes eso, va a ser un estorbo para ti. Es impactante eso. A mí me impacta, me sigue impactando. Aleluya. Es lo que quiero explicar. ¿Cómo llegó a suceder esto? ¿Cómo me llega a suceder esto así? Si cuando yo era una niña vivía en el campo, en el monte, no había televisión, no había carretera, no había pueblos, no se nos festejaban 15 años, cumpleaños, no había tiendas, no había carreteras, no había nada. Entonces era un campo. Yo vivía en una casa en medio del campo, y alrededor de esa casa había unas cuantas simples casitas sencillitas más, y la simple y sencilla casita de nosotros en medio del monte. Todos vivíamos como se dice, simple y sencillamente. No teníamos casas lujosas no había nada. Todos éramos gente así humilde. Nadie vivíamos en cosas ostentosas. Nadie. Solo había una diferencia, que había casas que le llamaban casa de mezcla.
que les hacían como con tierra y hacían una mezcla especial. Y había otras casas que eran de jacal, que se le llama, que eran de tramado. Muchas personas tenían jacal. ¿Qué es un jacal? Es una casa como hecha de tramado, quiere decir de un tipo de árbol, de planta. Y los techos también se hacían de un tipo zacate, se le llama zacate, es un tipo de zacate. Y a algunas casas se les ponía barro, como un tipo barro. A las casas se ponía en ese tramado para que estuvieran cubiertas con tierra y no pasara el viento. Así era allá. A diferencia que había una que otra casa de lámina, que la de nosotros la hicieron así. Al principio no era así, pero después ya la fueron haciendo de lámina, de mezcla, que se llama. Porque ahí estaba como en un valle la casa de nosotros y eran muy fuertes los vientos. Y alguna vez el viento se llevó el techo de la casa. Y así le pasó a varias personas. Pero bueno, es algo impactante lo que yo quiero explicar. Bueno, a donde uno vive, allá hay personas que le llaman rancho porque tienes animales, ganado. Y pues habemos otras personas que le llamamos campo porque vives en el campo. Bueno, yo recuerdo, mejor lo voy a leer, porque para no distraerme y no quitar mucho tiempo. Voy a ir leyendo algo que anoté. Bueno, pero antes de seguir grabando, quiero decir que le doy gracias a Dios. Maravilloso Jesús. Te doy gracias. Le doy gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Solo quisiera cantar y no quisiera hablar, pero tengo que hablar también. Hoy todo el día he estado así. Pero también debemos compartir para edificar a otros. Mira, amados, voy a leer. Yo te amo, mi Señor Jesús, yo te amo. Yo te amo, Padre Santo Celestial, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Jesús. Ya, es que quiero decir que yo amo al Padre, que yo amo al Hijo y que yo amo al Espíritu Santo. Estaba meditando, dije, algo tengo que decir antes de leer. Es eso, que yo amo al Padre, que yo amo al Hijo y que yo amo al Espíritu Santo. Eso es lo que me faltaba. Sentía algo, que algo me faltaba. Era eso. Mira, amados. Aleluya. Mire. Escuchen lo que ahora yo le voy a leer en el nombre de Jesucristo. Y mire, aquí es lo primero que anoté, 10 de mayo, aquí está mi agenda. Y lo que hablaba, lo que meditaba en el Señor. Esto yo lo escribía. Y primero dice, yo amo al Padre, yo amo al Hijo y yo amo al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cuando yo era niña, les voy a anotar aquí lo que yo sentía y me estaba acordando lo que sentía cuando era niña. Soñaba que caía en un vacío. Sentía una desesperación. Aleluya. Y una nostalgia extraña. Santo, maravilloso Jesús. Mientras estaba así, yo decía, Señor,
pero tú llenaste todas mis expectativas. Él llenó todas mis expectativas. Es como ahora las fechas, cumpleaños, todas esas cosas, Él las llenó. Cuando Él vino a mi vida, Él llenó todas mis necesidades y expectativas, todos los detalles. O sea, el Señor se convirtió en mi todo del todo y de todos los días. Todo mi gozo, toda mi paz. Es por lo que he tenido varios problemas con mucha gente, hasta con cristianos, porque ya me han dicho que soy exagerada, pero es que también el Señor me salvó de algo peligrosísimo. He visto que muchas personas terminan acabando con su propia vida, y en sí yo entiendo que es una locura tan extraña, es una sensación tan extraña que uno siente que no sabe uno de dónde viene. Yo traté también de hacer lo mismo varias veces. Varias veces traté de suicidarme, el Señor reprenda al diablo, pero el Señor me libró. Entonces yo tenía esos sentires, esos eran extraños. Padecí mucho por eso. Me despertaba y por un momento en mi cama veía por una puerta. Recuerdo que había una puerta a veces cuando me tocaba dormir en esa puerta, cuando me despertaba. Yo veía por esa puerta. Cuando a veces dormía en ese cuarto que le llamábamos el cuarto grande, así le llamábamos de niños a ese cuarto, porque era un cuarto muy grande. Nosotros éramos muchos niños, fuimos muchos de familia, y ponían así varias camitas. Y entonces yo recuerdo que cuando yo me despertaba, recuerdo, esto siempre se quedó en mi mente, este sentir, lo que yo sentía. Entonces me asombraba a mí, porque yo me asomaba y veía las montañas. Recuerdo bien que algunas veces me centraba en esto y me preguntaba, ¿será verdad que detrás de estas montañas existe gente? Yo me preguntaba, ¿será que de verdad que detrás de esas montañas existe gente? O mis papás y mis abuelos dicen que hay cosas para entretenernos. O los adultos están de acuerdo para decirnos a nosotros los niños que allá hay una ciudad, pero en sí no la hay. Así de pronto venían cosas a mi mente. Porque a mí me hablaban del mundo y sus distancias. Yo pensaba que donde dejan de verse las montañas, así como se ve el cielo, realmente todo era vacío. Porque yo soñaba así. Yo soñaba así. Que caía por un vacío. Y que llegaba a esas orillas, algunas orillas así. Y yo caía por un vacío. Eso era lo que yo soñaba. Entonces pensaba yo que solo era ese espacio existente. Hasta el lugar de la orilla de las montañas, donde allí solo se podía ver la esfera celeste. Y en ese contexto yo me basaba en eso, en que se veía las montañas y para allá se veía en blanco, en azulado, o sea, se veía el cielo, las nubes. Entonces yo pensaba que esas montañas tenían una orilla, que si te acercabas hasta allá, pues te caías a un vacío. Y yo dudaba que si en realidad existiría algo más allá atrás, más adelante. Pero no sabía si existía algo, ni dónde estaba. De pronto pensaba que sí. Aleluya. Y que si lograba llegar más allá de esas montañas y bajar como un valle inmenso, encontraría eso que no podía llenar, esa sensación. A ver, ¿cómo era lo que escribí aquí? Lo voy a meditar para decirlo bien. Bueno, entonces yo entraba en ese vacío existencial anhelante de algo más que necesitaba, pero no sabía si existía algo ni dónde estaba. Y de pronto pensaba que si lograba llegar más allá de esas montañas, al bajar como en un valle inmenso, encontraría eso que no podía llenar, esa sensación. Yo pensaba que a lo mejor allá había algo. Por eso yo sentía como algo, como me sentía, como que necesitaba algo que estaba allá y que tal vez si yo adelantaba,
tal vez allá encontraba eso. Pero yo sentía un vacío extraño y yo pensaba que al cruzar tal vez aquella montaña, tal vez que lo que me hacía sentir así era el saber que allá había algo más que yo necesitaba, que estaba detrás de esas montañas. Y así tal vez yo lograba dejar de sentir esa sensación extraña como una ansiedad. Y de pronto me sentía impotente. Pero de pronto había cosas hermosas que me hacían olvidar esa sensación y entraba y salía de diversas cuestiones, pensamientos, sensaciones. Y de un momento a otro pasaba de ser un ángel a un demonio. Así era mi carácter. Y hacía cosas extrañas. Santo, maravilloso Jesús. Pero el Señor me guardó en eso. Y cuando yo, al final de cuentas, pensaba que eso era, mientras allí pasaban cosas. Pero quiero adelantarme antes de que se me olvide. Cuando yo crucé esas montañas, cuando yo salí de esas montañas, me subí a una avioneta y llegué a la ciudad no me llenaba. Lo único que me llegó a gustar en sí fue el principio, me impactó algo, que vi el mar, que vi a una tía, que conocí unos tíos, algo así. Conocí más gente y dije, sí existía algo, y por un momento me emocionaban varias cosas. Y sobre todo lo que más me gustaban eran las fantas y los gansitos. Y los pingüinos. O sea, el pay de piña y el pay de nuez. Sí, pero había cosas que me avergonzaba, que decía yo, qué feo. En sí, qué fea es la ciudad. En sí, los autos no son como decía. Lo único que me gustó mucho fue la voz de una tía que me hablaba y me decía cosas bien impactantes, y ella tenía una sonrisa muy bonita y eso me emocionaba. Y ella me dice, mira mi amor, mira mi hija, allá está el mar. Y me subió así como a un edificio alto y vi el mar. En un día subí a una avioneta, volé por los aires y un día vi el mar. Pero luego veía cosas extrañas, seguimos, y en una carretera lo primero que vi de cruzar de esa ciudad a otra población, vi a una persona que atropellaron y estaba así debajo de un tren despedazada, debajo de los autos en una carretera. Y empecé a ver otras cosas y decía yo, ay, qué tremendo, qué impactante. Y entonces empecé a ver un matiz de cosas. Y después ya eso era como que tantas emociones y cosas que veía, pero aún llegaba el lapso en que volvía esa ansiedad y pasaron varios momentos extraños en que yo volvía luego a esa misma ansiedad cada cierto tiempo, como una depresión extraña que le empezaba a perder el chiste a las cosas, por decir, ¿verdad? Santo maravilloso Jesús. Y entonces, en ese campo, de ese paso, de ese carácter mío, así que era ese carácter que era como introvertido y como extrovertido, y ese tipo de carácter, eso que me hacía entrar en ese tipo de comportamiento. Dios, a pesar de todas esas cosas, Dios me libró de mí misma. Aquí lo estaba apuntando. Y Dios preservó mi alma. Él me guardaba y me sustentaba, me fortalecía. Y fortalecía a mis padres para que ellos pudieran custodiarme. De alguna forma, porque yo era rebelde y escurridiza. Si no hubiese sido por mis padres, tíos y abuelos y muchas personas más de buen corazón que vivían en los montes, yo me habría desbocado totalmente. Sí, pero había gente, y los padres eran responsables, había gente en los montes que al ver que uno hacía algo malo, ellos te corregían, eso era muy impactante, y la gente se importaba los unos por los otros. A pesar de ciertas diferencias, las personas tenían valores muy bonitos.
Y si veíamos, nos importábamos unos por los otros. Aleluya. Eso era hermoso en ese sentido. En aquellas regiones. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y aunque más tarde llegaría el tiempo en que yo me desbocaría. Llegaría el tiempo, a cierto tiempo. Pero mientras estaba así en el monte y con esos tíos, familiares, amistades, vecinos que había, que eran poca gente, en ciertas rancherías, tú ibas de una ranchería a otra y que no eran muy grandes, si acaso había una que otra grandes, pero donde yo vivía no. Entonces, así, yo no sabía lo que más adelante en sí sucedería. Mientras tanto, había sensaciones que me llenaban, otras que me llamaban. Había cosas que me llamaban, pero algunas cosas me llenaban y otras me llamaban, aunque yo no quería hacerlas, me llamaban. Pero eran por instantes, o sea, que eran cosas que yo llegaba a hacer que me causaban ciertas emociones, aunque no me llenaba, pero me causaba ciertas emociones. Y me llamaban. Y después yo sentía como cruda moral, hasta incluso de hablar cualquier cosa. Era extraño. Y luego volvía a mí otra vez esas sensaciones de vacío. Y todo lo que lograba hacer, volvía a mí esa sensación de vacío. Ni casarme, nada, ni las drogas, ni nada de eso, ni las relaciones íntimas, nada me llegaba así como causar algo duradero, como decir, oh, soy muy feliz aquí. No, siempre había como una cruda moral casi en todas las cosas. Y esa sensación de ese vacío seguía. Y nada, no me conformaba con ese tipo de cosas. Y yo sentía que había algo, y que no se trataba del cuerpo ni nada, sino que era algo que no se trataba de llenar ni el cuerpo ni los pensamientos, era algo que había que me llenara el alma, pero sentía que eso no era algo físico. Yo sentía que había algo que iba a llenar mi vida, un acontecimiento que iba a equilibrar mis pensamientos, pero que no era algo en el cuerpo, algo que tuviera que ver con un marido, con las relaciones íntimas, con la comida, no. Yo sentía que había algo que yo anhelaba y estaba en algún lugar, pero era como un pensamiento, Eso era de lo que yo tenía esa necesidad. Y mire qué impactante, al yo en este día, 10 de mayo, ¿verdad? En este día, al yo sentir que no quería estar allá afuera recibiendo felicitaciones o algo, o yo a otras personas, no quería dar mi tiempo hoy. Yo tenía necesidad de estar cerca de Dios. Y mientras yo escribía, como abismos eran mis pensamientos. Entraba de ser introvertida a extrovertida, de la luz a las tinieblas. A veces me sentía yo, a veces me sentía otra persona. Y decía yo, como abismos eran mis pensamientos. Así como abismos y como esos sueños de los abismos. Y esos sueños que yo tenía, que caía en un abismo. Y detrás de aquella montaña había abismos, pero era como un abismo. Y me impacté cuando hoy miércoles, porque hoy es el culto con Juan Carlos Garriga, que yo lo veo por internet, y me conecté en el culto y él habló de varias palabras que el Señor me decía y de lo que yo escribí. Y él dijo, un abismo llama a otro abismo. Y estaba yo leyendo unos salmos cuando estaba de rodillas, estaba en mi cuarto y estaba leyendo de Dios, con una parte donde dice, si ahorita la encuentro se la voy a leer, que tiene que, de una visión que tuve hace unos días, que veía sobre mi cabeza como una nube, como de tinieblas, pero el Señor abrió ese espacio y me abrió los cielos y yo veía al Señor tremendo, algo maravilloso. Por ahí está la visión en un video, de un video que yo grabé en vivo y les expliqué. Y me impacté porque
en sí dije, santo, maravilloso Jesús. A veces la gente piensa que vale más la pena en ese día, cuando el Espíritu Santo nos está llamando a estar con Él, tenemos que ir. Y a veces vamos a tener que abandonarlo todo y dejarlo todo, y hasta días especiales. Y cuando tú te niegas a ti mismo, y de hecho me vi como orillada a hablar con una persona que me estaba pidiendo ayuda de algo, pero yo sentí en el Espíritu que no podía hablar con esa persona, simplemente le mandé unas informaciones, pero la persona insistía en que yo le ayudara en algo, y yo le envié la ayuda que yo pude. Le hablé a la persona, pero la persona en ese momento no contestó. Y después, cuando yo estaba ya en querer ponerme ya a orar con el Señor, la persona me volvió a hablar, pero ya mi espíritu me llamaba a estar con el Señor. Entonces no podía ya auxiliar a esa persona, sino que tenía que entrar en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, pobre persona, necesita mi ayuda, no seré yo culpable de que a esa persona le pase algo, porque me está pidiendo ayuda y yo ahorita me estoy negando. Ay, es que es 10 de mayo, tengo que hablar con mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis tías, tengo que felicitarlas, porque si no se van a sentir mal, van a decir que soy una religiosa, mejor les voy a demostrar que los amo para ver cómo de alguna forma te los ganas para Cristo. Pero el Espíritu te está llamando, y yo empezaba a sentir ese vacío si yo no iba a esa presencia. Y me recordé, y de rodillas me empecé a recordar y dije, Señor, es que desde mi niñez, y cuando el pastor Juan Carlos Carrillo me estaba hablando en la prédica y dijo que desde el vientre de nuestra madre nos llamó, cuando yo estaba meditando en el Señor, fui a orar con Él, yo dije, Señor, es que yo vengo de tus pensamientos. Yo descendí de ti, como dice la Escritura, que Jesús descendió de Dios. Jesús decía, yo descendí de mi Padre. O decía Pablo, algo así, que Jesús descendió del Padre. Así nosotros descendemos de Dios. Porque el Espíritu nuestro, ese anhelar, ese anhelo que tenemos, que nos hace decir, es que no quiero a nadie ahora porque no puedo más, es que si yo no voy ahorita a la presencia del Señor, yo siento que me muero, que eso no puedo existir ya afuera de Él. No puedo resistir eso, no lo aguanto, no está en mi posibilidad. Qué terrible es contristar al Espíritu. O sea, el Espíritu te llama y pone un amor en ti tan hermoso que tú dices, es que quiero estar allí. Lo extraño a Él, lo anhelo a Él. Yo quiero estar junto al Señor. Yo quiero estar hablando con Él. No quiero que nadie me moleste. Necesito estar con Él. No puedo concebir que alguien más me quite ese tiempo y ese espacio, porque hermanos, eso es tan tremendo. Es tan impactante de tener que un día decir, Señor, ya sé dónde estaba ese anhelo, porque yo era un ser extraño, porque yo no estaba en mi naturaleza. Necesitaba entrar, pero necesitaba que alguien me guiara, alguien me dijera, mira, es esto lo que necesitas. Pero mis padres y las demás personas, ellos allá no sabían explicarme eso, no existía eso. La gente era católica, otras cosas, y ellos no sabían hablarte, que es presentarte delante de Dios, y que Él te hable, que Él te llene, que Él es tu Padre, que sus brazos de Él son la madre, Él es el Padre perfecto, Él es el hermano perfecto, Él es la situación perfecta, Él es el momento perfecto, Él es la lluvia, Él es el agua, Él es el viento, Él es el fuego, Él es el amor, Él llena tu todo del todo para todo. Y ahora mucha gente le llama fanatismo porque no sabe de dónde procede. Pero cuando tú eres llamado por Dios a tu procedencia, a de dónde desciendes tú, cuando tú te conectas con la fuente de donde viniste, eres saciado porque eres de ahí. Entonces muchas personas entienden
que nosotros, que las personas como yo, eso es un fanatismo. Pero eso no viene siendo un fanatismo, es la necesidad, es la de donde desciendes, de dónde descendiste, de dónde procediste, de dónde vienes. Cuando tú te conectas a tu naturaleza, lo natural es que venimos de Dios. Eso es lo natural, a lo que la gente le llama sobrenatural. Eso es lo natural. Mucha gente dice la naturaleza pecaminosa, sí, de la carne. Pero el espíritu no es pecaminoso, es puro. Por eso dice la escritura que el espíritu, cuando la persona muere, se eleva a Dios. Y Dios es espíritu. Entonces, cuando tú dejas la naturaleza pecaminosa, que es la carne, y tú te encuentras con el Espíritu de Dios, que Dios es el Espíritu, tú dices, oh, wow, santo Dios, aquí está mi naturaleza porque yo vengo de ahí. Entonces eso es lo único que te llena y a veces es impactante. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque hoy el pastor Juan Carlos Carrión habló de la sequía. Es impactante, impactante. ¿Cómo saber que tú estás en sequía espiritual? Aleluya. Y el Señor me habló, me confirmó lo que yo estaba orando y dije, aleluya. Qué importante es escuchar la voz de Dios cuando Él te está llamando. Cuando Dios te está llamando a presentarte delante de Él. Y muchas veces las personas quieren quedar bien con el mundo, quedar bien con los demás y pierden esa llenura, esa sed de estar cada día más. El pastor dio unas citas bíblicas hermosas, de una cita bíblica de uno que decía que él siempre quería tener sed de Dios, que quería tener sed insaciable de Dios. Eso es lo que yo sentía, una sed insaciable de Dios. ¿Tú por qué? Porque a ti no te sacia nada, sino solo Dios, pero siempre quieres estar con Él. ¿Y qué significa que decía este personaje bíblico en la escritura, en el Salmo, que tú te sacia el Señor, sí te sacia hoy? O sea, por eso el Señor dijo, el que venga a mí nunca más tendrá sed. Pero después dijo, el que permanece en mí. Entonces, ¿por qué tú tienes una sed insaciable? Porque tú ahorita te llenas de Dios, pero mañana otra vez la quieres, la presencia y su amor. Hoy te llenas de la fuente, pero mañana quieres tomar agua otra vez. O dígame usted, si usted toma agua hoy y mañana no tiene sed, ¿verdad que tiene sed? Bueno, ese es de la sed insaciable que habla el salmista. Por eso el Señor Jesús dijo, el que viene a mí y bebe de mí nunca más tendrá sed. O sea, pero eso es constante, no nada más un día y al otro día no. Entonces yo dije, no puedo hablar, no puedo salir, no puedo dedicarme hoy, 10 de mayo, a contestar esto, porque sucede que, y sentía yo como una indignación. Y decía, es impactante, porque las mujeres, muchas mamás, incluso que están en Facebook, hay gente que yo desde el 2011 me conecté en Facebook, pero no desde el 2011 yo estaba ahí pegada, porque de hecho yo no tenía computadora. Pero sucede que yo tengo mucha gente agregada de Facebook, familiares y todo. Y ellos, por ejemplo, es diciembre, feliz Navidad. Hola, feliz Navidad, ¿cómo estás? Te abrazan, te besan, hacen comida, se llevan bonito contigo esa fecha. El 10 de mayo igual. Feliz Día de las Madres y ¡ay, Dios te bendiga! Una que otra persona se acuerda de ti ahora, porque antes no se acordaban, pero ahora se acuerdan. Y tú dices, qué extraño. Yo todos los días estoy ahí conectada. Cuando yo me estaba muriendo, si el lunes, martes, miércoles, cualquier fecha común, nadie me dice, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Entonces la gente cuando te busca es porque de ciertas fechas ya está bien, porque es gente que así es, que no está convertida así, te busca en fechas especiales. Pero ellos saben que tú existes.
les caes bien. Saben que existes, gente que piensa en ti. Pero los otros días, es solo esos días piensa en ti. Porque ellos creen que ese es el día especial. Ellos entienden que ese es el día especial. Pero cuando tú les quieres de ellos, siempre quieren dar y recibir en fechas especiales. Y mucha gente quiere que tú en las fechas especiales tú le des. Cuando es la fecha especial. Pero durante otros días tú amas a esa persona y ella no recibe tu amor. Tú le dices Cristo te ama, le envías un versículo del Señor, le envías una cita bíblica, la gente ve que diario estás compartiendo, llevas años que están viendo que estás hablando de Dios y ellos no reciben a Dios, pero aman las fechas. Y también les gusta saludarte si se acuerdan de ti en sus fechas. Porque para ellos esa fecha es especial. Pero a Dios se le ama diario. Y a las personas que tú amas se les busca siempre. Porque hay personas que en una fecha especial te buscan y ellos creen que ya cumplieron con todo el amor del año, de todos los días, por una fecha en especial. Y la gente se vuelve insaciable, luego tú la malacostumbras o se malacostumbra a la persona. Y el día que su mamá fallece, o que su familiar fallece, o que el familiar ya no lo toma en cuenta, o que la persona ya no puede darle lo que esa persona necesita, la persona se entristece. Entonces tú fuiste el autor, tú fuiste el que acostumbraste a la persona a en fechas especiales reconocerlo, felicitarle y darle cosas. No importa si en todo el año la respetas o no la respetas. Es muy impactante. Entonces las personas reciben ese día tu atención. Entonces, si esos días el Señor te dice, no les des esos días. No se los des a ellos. Si el Espíritu te dice a ti, no les des a ellos Navidades, no les des Año Nuevo, no les des nada. Esos días son para mí. A ellos dale los otros días de más. Dale mi amor, háblales de mí, ayúdales, auxiliarles. Claro que en un momento dado, si una persona necesita un auxilio en esas fechas, se puede hacer. Dios es poderoso y es soberano. Él puede hacer obra todos los días de su vida con nosotros, con el prójimo y con Dios. Pero diariamente tenemos gente demandante de tiempo y de atención, de fechas en especial. Y si la gente no recibe nada de esas fechas, pues se daña y la dañas. ¿Sí? Yo llegué a padecer en esas fechas, yo siempre como que rechazaba esas fechas. Es más, una vez que era Año Nuevo, yo me tomé muchas pastillas porque yo me quería morir. Yo no soportaba estar escuchando a las personas que hacían sus festejos, que el Año Nuevo y que no sé cuánto, y yo estarlos escuchando, y cuando yo no podía, cuando ellos amaban esas fechas, pero no querían lo que yo hacía, pero amaban las fechas, yo decía, ¿cuál es el caso de que amen fechas, momentos de fechas, pero los otros días te están pateando? No es normal. Y yo nunca me conformaba a eso. Entonces recordé que es impactante cuando el Señor te llama, preséntate delante de Él. A lo mejor a veces cuando son fechas especiales lo único que vas a hacer es sufrir ciertas cosas, porque a la gente no la vas a llenar con un día de su cumpleaños. Miren, hay papás, hay gente que es humilde y sencilla y no le importa. Ella ve la posibilidad de un hijo, hay mamás que son humildes, que reconocen que un hijo le puede dar una flor, le puede mandar un ramo de flores y la mamá lo valorizan igual. Pero hay madres o padres que valoran más a los hijos, que les dan grandes regalos. Y los que los visitan siempre porque ellos tienen más posibilidad de visitarlos siempre. Pero a veces hay hijos que son tan humildes, tienen que trabajar más, la distancia no les alcanza para ir todos los días, ni el dinero les alcanza para comprarle grandes regalos a los papás. Entonces a veces los papás valorizan más a los hijos que tienen más, que les dan más. Hay papás que son así de ambiciosos. No valoran a un hijo por amor. Y hay gente que valora al hijo, hay padres que valoran a los hijos. Cuando tú eres cristiano, hay personas que son cristianos, que los papás valoran más a los hijos que no les predican que a los que les predican. Los papás valoran a un hijo, ellos prefieren, muchos papás, un hijo que les lleve cosas, comidas, ayudas, dinero, que los lleven aquí, que los traigan y todo, que los ayuden en ese tipo de socorro y auxilio,
pero a veces como tú no los puedes ni socorrer ni auxiliar en todo, porque a veces no es tu posibilidad, entonces ellos siempre van a amar y valorar más a la hija o hijo que está con él más seguido, que le regala más cosas, pero no se dan cuenta que hay hijos que tienen más posibilidades económicas, tienen autos, camionetas, que pueden viajar, pueden ir rápido con el papá. Pero hay otros hijos que no tienen ni siquiera para un autobús. Y aparte se vuelven predicadores. Entonces los papás dicen, ay no, bueno, a este parece que no le va bien, no está bendecido, porque como que es cristiano, no tiene nada, y no me viene ni a ver. Pero a veces hay hijos que son humildes y todo. Aunque vayan caminando, aunque vayan en autobús, aunque lleguen 1 kilo de tortillas, van a ver a los papás con amor. Pero hay papás que te reciben, aunque sea humilde, pero en la predicación te encuentran tu defecto. Entonces para ellos ya tú no eres agradable. Pero si llega el día que el Señor te dice, espérate, no vayas. No hagas esto, no lo otro, no dejes todo por mí. Pero tú dices, no, pero es que yo quiero quedar bien con este, quedar bien con el otro, quedar bien con aquel. Y el Señor te dice, no, mejor ven a mi presencia. En fin, ellos a mí no me valoran. No deje nada, usted nada por Dios. No prefiera a nadie que al Señor. El Señor es hermoso y Él nunca se va a olvidar. Si usted siente que el Espíritu de Dios le está diciendo, no vayas ahí, no vayas. No hagas esto, no lo hagas. Entonces cuando tú sientas ese amor, esa sed de estar en la presencia de Dios, déjalo todo. Ve ahí al Señor y Él te va a hablar, te va a saciar, te va a llenar y te va a dar algo hermoso. Como hoy me empezó a hablar cosas maravillosas. El Señor me empezó a recordar cosas impactantes. Me empezó a dar meditaciones, empecé a leer los salmos. Y en esa meditación, a solas, sin estorbos, dije, pues allá que todos se pongan a festejar, yo me pongo aquí. Tengo ansiedad, quiero ir a esa presencia. Entonces, fui, me arrodillé en un silencio maravilloso, apagué el celular, quité la señal, todo. Es impactante. Y empecé a meditar en esa ansiedad, en esos abismos, en todo eso. En esa sequía, y luego venía a mí, mire, le voy a leer, se lo voy a leer. Y cuando vine y me conecté en el culto, en vivo con Juan Carlos Carriga, me impacté. Porque dije, wow, Señor, tú eres maravilloso. Las cosas que Él estuvo hablando son cosas que el Señor me estaba dando a meditar. Pero yo decía, Señor, yo quiero amarte. Es que yo fui a amar a Dios. Yo no fui en ese momento para que Dios me ame, porque muchas veces yo quiero que Él me ame, porque lo necesito, no sé vivir sin Él. Y esta vez que, Señor, ahora yo quiero amarte, o sea, yo tengo necesidad de amarte, de decirte que te amo, que tan impactante es mi Dios, eres tú, de donde yo vengo de ti. Yo quiero amarte, porque si no te amo me seco, quiero amarte, Dios, Señor, mi Dios. Padre Santo Celestial, mi Cristo, Espíritu Santo, yo quiero amarte. Necesito amarte. Es impactante cuando nosotros, los días de mayo, las mujeres, por ejemplo, las mamás, ellas necesitan que tú las ames esa fecha. Hay gente que su cumpleaños tú quieres que le dé ese día. Pero hay gente que no le da un día a Dios, pero quiere que tú le quites a Dios para que le vaya a dar a otro por ser una fecha. Pero a veces el Señor, esa fecha, no quiere que tú le des ese día a la persona. El Señor quiere que tú le des otro día a tu mamá, a tu tío, a la persona que cumple años. O que le des todos los días. O para Dios es más importante que tú le hables de la salvación, que tú lo unjas, que tú ores por Él, que tú le ministres. Que tú lo socorras en sus necesidades. Y a veces la gente cree que lo importante es festejar una fecha. Aunque los otros días ya ni socorras ni a tus propios padres, ni los ames. Así Dios. Así Dios. A Dios le agrada que tú lo ames siempre.
cuando Él te está llamando que tú lo obedezcas. A Dios lo que Dios muchas veces, muchas personas han caído de la gracia de Dios porque no quieren obedecer al mandamiento, al llamado de Dios. Eso es muy peligroso. Y mire, y recordando, mientras yo estaba orando y recordando, pasaba algo impactante. Algo impactante. Mientras yo estaba meditando. Y yo le estaba diciendo al Señor que lo amo, que quiero estar ahí con Él. Y empecé a meditar en esa nostalgia. En esa sensación. En esa necesidad. De que en ese vacío que yo sentía en ese tiempo. Y eso empeoró. Empeoró porque en una ocasión una de mis hermanas me habló y me hizo creer, me platicó toda una historia que yo no era hija de mis papás y eso se agravó. Yo me sentaba debajo de un granado muy boscoso y había un chabacano cerca y unos duraznos y manzanas, pero yo debajo de esos chabacanos, de esos duraznos, había un granado muy, muy, muy frondoso. Y yo me sentaba detrás de ese granado que tenía muchas raíces, muchos troncos. Y los granados son con troncos pequeños, pero se hace como un solo tronco de muchos troncos. Y yo me escondía ahí y no se ve. Y era muy frondoso, me tapaba del sol y todo. Y ahí yo lloraba porque yo quería ser hija de mi papá, pero no era. Según yo, pero sí soy, pero según yo no era por la historia que mi hermana mayor me hizo pensar, ella me platicó en sí. Y me platicó toda la historia. Entonces ahí se agravó ese momento, se hizo tan tremendo que yo empecé a actuar ya no como cuando estaba más pequeña. Cuando estaba más pequeña no era tan vil. Pero después de ahí me empecé a hacer vil. O sea, me empecé a hacer te llamas a tener un comportamiento más extraño. Eso me impactó, me marcó. Entonces yo empecé a ser esa persona como un monstruo, como introvertida, como que, sí, me mintieron toda la vida, o sea, que no son mis padres, yo lloraba. Bueno, era una cosa impactante. Y de ahí se desencadenó toda una serie de comportamientos, de sensaciones en mi vida, extrañas, que eso me marcó para siempre, o sea, que duró, bueno, hasta ahora, en muchos sentidos. O sea, en Cristo eso ya se fue, pero ciertas creencias que se crearon mis familiares de mí, en sus mentes, en sus vidas, por esa rebeldía que empecé a demostrar a partir de ahí. Pero ellos ahora no entienden que yo soy una nueva criatura. O sea, eso influye en ellos, no en mí. Yo ahora soy nueva criatura en el Señor. Entonces recuerdo que una de las cosas que llenaban mi alma, en el campo allá, por un momento, una de las cosas que llenaban mi alma, bueno, a mí me gustaba mucho cantar por horas con mis hermanos canciones. Ahí olvidaba todo y nos poníamos a cantar por horas. Pero las sensaciones, pero después de terminar de cantar, no sé, tenía como un cansancio, algo extraño, no me llenaba. Después ya no me emocionaba, aunque después otro día queríamos estar cantando otra vez y casi diario cantábamos, como 3 horas a capela. Y ahí nos sentábamos en una banca y empezábamos a cantar y cantábamos muchas canciones. Ahí cantábamos por horas, pero había algo que me hacía sentir impactante. Yo lo estaba notando porque ese era un descanso que yo sentía algo maravilloso. Y esas cosas que llenaban mi alma era el olor a tierra con la lluvia, el olor a tierra mojada y la lluvia con sol. Eso me hacía sentir algo impactante, como que llenaba todo mi sentido, mi mente, mi corazón, y respiraba en mis pulmones, tomaban ese oxígeno. Olía la tierra mojada. Olía la tierra mojada. Luego, cuando empezaba a llover con sol, me impactaba la lluvia con sol.
Porque a mí me decían que cuando estaba lloviendo con sol estaban pariendo las venadas, o sea, las ciervas. Hace rato que leí lo de que hiciste mi pie como de ciervas, me acordaba yo no sabía que pues que había gentes que tenían criaderos de ciervos. Yo solo sabía que allá estaban en los montes. Y yo decía, yo quisiera ver a una venada pariendo. O sea, eso es lo que yo quería ver. Pero me emocionaba el solo hecho de saber que estaba sucediendo. Pero yo nunca la veía. Yo nunca veía a las ciervas, a las venadas, parir los venaditos. Pero eso quedaba en mi mente. Pero el solo hecho de saber que estaba sucediendo, yo me imaginaba a los venaditos naciendo. Era algo maravilloso. Porque eran muy bonitos cuando estaban chiquitos, los ciervos, muy bonitos. Entonces, esa lluvia con sol, aleluya, me llenaba, sentía algo impactante. Impactante. Aleluya. Eso me daba mucha felicidad. Pero había otro acontecimiento extraño que me hacía sentir una sensación maravillosa. Aleluya. Santo maravilloso Jesús. Aleluya. El viento en mi cara, ese viento de esa lluvia, ese viento de esas lluvias, me impactaba cuando yo lo anoté aquí en la mañana. Luego cuando estaba hablando, bueno, en el transcurso, en el día, en el transcurso, pero esto lo noté ya como en la tarde, cuando el pastor Juan Carlos Carrigan hablaba del viento en la cara, del viento del Espíritu. Él decía, el viento del Espíritu. Hablaba y se refería al bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Miren, hermanos, cómo yo en la mañana meditaba, Señor, tu Espíritu y tu amor es así, como cuando yo era niña anhelaba, pero en el viento y en el olor a lluvia, yo te veía a ti, yo te sentía a ti, porque esos momentos eran cuando tu misericordia me tocaba. Y esos momentos eran los más puros y los más hermosos, que eran del sol, la lluvia, la naturaleza. Señor, tú estabas allí. Porque en esos momentos, como una niña que no conocía del Espíritu de Dios, pero yo sentía paz. Y Dios estaba ahí para mí, porque Él me guardó desde niña. Él ponía ángeles que me guardaban, que me guardaran. El viento en mi cara, yo recuerdo que yo extendía los brazos. Y al sentir ese oxígeno en mis pulmones, eso era algo maravilloso. El Espíritu Santo es algo así. El Espíritu de Dios es algo así. Pero eso se iba porque luego venía el invierno, el calorón, y ya le venían las sequías, la tierra se secaba y sufríamos. Me acuerdo que le echábamos una gotita de agua en la tierra y salía humo. O sea, era impactante. O sea, eso duraba un ratito, unos días, unos momentos, ciertos días. Pero luego se iba porque eso no era constante. Y investigué algo, me impacté. Porque había algo. Había unos angelitos. Esos angelitos, cada vez que aparecían, que casi nunca se veían, había gente que nunca los veía. Pero yo los veía, así se llaman angelitos. Eran unos insectitos, angelitos rojos. Nosotros les decíamos angelitos. Y yo no sabía que incluso esto está en Google. Yo no sabía que existe en Google. Y yo le empecé a investigar y dije, ¿existirá eso en la información de la, ¿cómo se dice? Pues de los animales. Dije, lo voy a investigar. En la familia de los insectos. No sé, por ahí lo voy a buscar, a ver cómo me aparece. Y lo encontré, ahí estaba en Google, dice angelitos rojos. Sí. Investigué algo de los angelitos rojos. Esos animalitos son así chiquitos, y cuando aparecía uno de ellos, decía mi mamá, no lo dañen, no lo vayan a matar porque son inofensivos. Esos angelitos cuidan la tierra, no sé qué me decía mi mamá.
Y yo decía, wow, son angelitos. Y yo me imaginaba que eran angelitos del cielo que bajaban. Y entonces tú con el dedo lo podías tocar. Y cuando lo tocabas, era un terciopelo, era una seda. Era como una seda, no eran aterciopelados, era una seda. Como las telas que son telas de seda. Entonces yo sentía la sensación en este dedo. Cuando tocabas así, lo tocabas, aleluya, se hacía una bolita y sus patitas las escondía. Y se quedaban en una sola bolita, ya no caminaban ni nada. Si tú los tocabas, ellos se hacían como las tortuguitas, metían las patitas y ya tú los podías tocar. Y los tenías que tocar con mucho amor porque si no los matabas, eran muy dóciles, muy frágiles. Y yo recuerdo que con el dedo, wow, pero eran tan pequeños que no podías hacerle así por la mano, no es un animal grande. Entonces era tan maravilloso sentir eso. Y yo recordaba cuando yo estaba, empecé a recordar, mientras yo oraba, todas esas sensaciones que en el momento me sacaban de esa cárcel en la cual yo me sentía, de ese vacío. Y había cosas así en las que estaba Dios, pero yo salía de un ánimo a otro. Y cuando nosotros estamos en Cristo, debemos tener cuidado, debemos estabilizarnos en el pensamiento, en el sentimiento, en el fuego del Espíritu de Dios, para nosotros que nuestro ánimo no decaiga de un carácter a otro. Y nos haga, es donde las personas cuando no van a la presencia de Dios entran en ese tipo de carácter. Y es cuando les pueden suceder varias cosas que las personas ya no pueden controlar. Y a mí me sucedía eso. Es por eso que pasó un tiempo y yo me acostumbré. Cuando yo llegué, cuando Dios me habló, me llamó y cuando el Señor, yo sentí a Dios, vi a Dios, escuché a Dios. Nunca más he tenido ansias por las personas o por ser tomada en cuenta. Mucha gente cree que he sido una fanática y que odio a los demás y que prefiero estar sola, lejos de la gente, que porque la gente esto no vale la pena. No, sí vale la pena. Porque tú tienes que estar con la gente también, porque tú le debes predicar a las personas. Pero no debes de salir a ir a hacer cosas cuando sientes que el Señor te está llamando a estar en su presencia. A veces vas a perder amistades, gente, porque ellos quieren que tú actúes como ellos, que seas como ellos y que les dediques tiempo y atención. Pero el Señor te dice, ven a mí ahora. Entonces la gente le causa extrañeza. Entonces yo veía ese ángel rojo, es un insecto rojo. Ahorita le voy a decir cómo se llama. Entonces, era como algo parecido a lo que le llaman las cochinillas, algo así. Pero es rojo, rojo, bonito. Pero se llaman angelitos. Entonces, mire, yo llegué a empezar a meditar en esto. Y vea usted cómo alguien tan pequeño dice que esos insectos acaban con otros insectos. ¿Cómo es que siendo como una seda, tan pequeñitos, cómo es posible que ellos destruyen a otros insectos incluso más grandes? Y algo así, ellos como que hacen una protección a la tierra. Ahorita le leo el significado. Yo dije, ¿cómo puede ser que un animalito así tan pequeñito, de color rojo, aleluya? Y entendí que ellos, leí la información, que ellos salen después de una lluvia abundante. Esos angelitos salen después de una lluvia abundante. Algo que me impactó, que el pastor Juan Carlos Carrigan estaba hablando, cómo Dios nos habla desde la naturaleza, desde su creación. Cómo yo misma estaba meditando en el día y decía, Señor, es que tú eres así como una lluvia. Y al yo escuchar la palabra de Dios y la predicación,
¿Cómo es cuando tú estás conectado con Dios? Cuando los hijos de Dios están conectados con Dios, como es un mismo espíritu, el Señor nos está hablando. Es tan maravilloso buscar gozarse con los que se gozan en las cosas de Dios. Me impacta cómo mucha gente cree que ella sola puede serlo todo sin quererse congregar con otros hermanos. Como hay un dicho mexicano que dice que hay gente que cree que nada más sus chicharrones truenan. Y no se quieren congregar con otros hermanos. Y no se gozan con los que se gozan en Dios. Si tú quieres permanecer firme y fiel en el Señor, busca también para fortalecerte personas que amen al Señor, que amen su presencia de la misma forma que tú lo amas. Y así enriqueces más tu fe. Santo maravilloso Jesús, eso es muy impactante. Y el pastor estuvo hablando de varias cosas que el Espíritu me estaba hablando y haciendo entender desde ayer. Es impactante cuando el Señor te dice, espérate, no salgas, escóndete allá, aunque sea un día especial, en fin, que tú ya sabes que esas fechas, tú, cuando todo el mundo está enfiestado, tú guárdate y yo te voy a hablar. Porque a mí me ha agradado que tú voluntariamente decidiste dejar eso. Y con eso el Señor me recuerda que eso es que eso, hermanos, yo lo entregué al Señor. Yo se lo entregué en cuanto yo conocí la presencia de Dios, le dije, Señor, yo no sabía que tú estabas aquí, que eras así, que eras tú lo que necesitaba. Y yo misma hice mi voto de renuncia mucha a todo, con tal de que Él esté conmigo. Y salve a mi familia, salve a mis hijos, por la salvación de mi familia, de mí y de personas. Yo decidí entregar mi vida al Señor por salvación de otros. Y por mi propia salvación primero, porque dice, como dice la Escritura, que veas tu propia salvación y no descuides esa salvación tan grande. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces la información es que los angelitos de los que yo estaba platicando, que salen después de una lluvia abundante, son unos ácaros. Pero ellos son inofensivos. ¿Sí? Y solo aparecen en época de lluvia abundante. Dice que aparecen en Sonora, que solo los sonorenses se sorprenden al ver esos animalitos. No sé si en sus países se ven. Pues yo vivía de niña entre Chihuahua y Sonora, en las montañas. Aleluya. En las regiones, en la Sierra Madre, entre Chihuahua y Sonora. Aleluya. Entonces, aquí ya está haciendo calorcito, ya estoy sudando acá. Dice que, santo maravilloso Jesús. Aquí viene una información que si puedo se la leo. Y mire, aquí me encontré una información de estos como insectitos, dice que son ácaros. Ácaros, dice aquí que son ácaros. Dice, Dinotrodium magnificum, también conocidos como angelitos de las aguas, ya que solo se ven pocos días del año y salen después de una buena lluvia. En esta ocasión te compartimos una galería de fotografías. Bueno, aquí hay varias fotos. Dice que tienen una textura de terciopelo, pero déjeme decirle que yo que los he visto, no es como terciopelo, es como seda. No son aterciopelados, al menos que sean otros, pero no creo, yo sé que son los mismos. Y luego, mire, dice que son de textura terciopelo, pero no. Son como seda. Y son un color hermoso. Dice aquí que sorprendentemente la especie de ácaro más grande del mundo. Y ahí tiene que, santo maravilloso. Dice que son de la familia de los arácnidos, porque poseen 8 patas
Aunque yo las patas nunca se las conté porque yo luego me les acercaba para tocarlos y escondían las patitas. Aleluya. Y dice que siempre están bajo tierra. Y no deja de impactar a los que llegan a observar, a quienes los llegan a observar. Ya sé que su pelaje tan peculiar es difícil de olvidar. Dice que son de color rojo brillante. No es, lo que yo conozco no es brillante. Es tan rojo, que es un rojo que cuando lo ves, tus ojos, es como un rojo que como que tus ojos no pueden, ¿cómo se dice? Ese color no se puede explicar. Pero tienen un brillo que al verlo tus ojos, ¿cómo se dice? Que, bueno, eso, como el resplandor del color, muy rojo. Pero no brilla, sino que eso. No sé cómo decirlo, miren. Dicen que su pelaje es difícil de olvidar, sí. Que es impactante, sí. Entonces como que son tan suavecitos que de hecho pues yo no les llamaría aterciopelados, pero ellos dan esa explicación. Más bien son como una sedita. Y miren la información que dice. Son color rojo brillante gracias a la presencia, o sea que es muy fuerte el color. Dice, gracias a la presencia de carotenoides que resultan tóxicos para los posibles depredadores, los adultos tienen vida libre y se encuentran en la hojarasca de bosques mixtos y jardines entre abril y octubre. Aleluya. Santo maravilloso Jesús. Dice que también le llaman chinches de lluvia por su tendencia a aparecer después de un día o una noche de lluvia. Dice que benefician a la humanidad. Los ácaros de terciopelo rojo benefician a la humanidad, controlan el número de insectos invasores. Controlan el número de insectos invasores y evitan que destruyan la vegetación. Santo maravilloso Jesús. Yo estaba analizando y recordando estos animalitos. Aleluya. Y ahorita le voy a decir por qué. A veces incluso las personas más insignificantes, que uno piensa que son más insignificantes, ayudan a cosas maravillosas. Y la gente devalora. Mire, esto es llamado chinche, es llamado ácaro, pero mire qué hermoso tiene una hermosa función. Benefician a la humanidad, controlan el número de insectos invasores y evitan que destruyan la vegetación. Aleluya. Santo maravilloso Jesús. Habla que unos fotógrafos, dice un fotógrafo publicó las fotografías de esos animalitos y las personas no tardaron en comentar sus recuerdos con esa especie tan peculiar, sus recuerdos. Incluso hay quienes aseguraban no haber visto uno desde hace una década aproximadamente. Pero yo me imagino que hay mucha gente que nunca los ha visto. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Qué impactante, ¿verdad? Bueno, estos son los de lo que yo meditaba, del agua, la lluvia. Y era impactante porque decía, Señor, ¿cómo es que recordaba yo entendí, llegué a meditar estas cosas, el Señor me llevó a meditar todas estas sensaciones y estas cosas que veía desde niña. Y cómo un animalito puede tener ciertos nombres. Llevar nombre de ácaro, llevar nombre de chinche, llevar nombre de todos esos nombres. Pero ellos salen después de una lluvia y son beneficiosos. Santo para la humanidad.
evitan que destruyan la vegetación. Así nosotros a veces las personas nos ven así. Yo llegué a meditar eso porque estaba pensando y dije, Señor, mira, yo te amo. Yo recuerdo una cosa, hermanos, no es por presunción, pero le voy a explicar algo impactante. Hay veces que la gente te reconoce. Cuando tú tienes fama, la gente te reconoce. Pero hay momentos, yo recuerdo, a veces uno dice el Señor que seamos, dice, yo los envío como ovejas entre lobos. Ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Entonces a veces, santo, maravilloso Jesús, nosotros podemos ser así. Nosotros podemos ser unos angelitos, pero tener nombre de que somos lo peor, como una chinche. Pero nosotros venimos de Dios. Y podemos llevar nombre de ácaro. La gente nos trata así, nos ve así. Pero nosotros procedemos de Dios. Y dice la Escritura que seremos como los ángeles cuando estemos en el reino de Dios en los cielos. Y el Señor, pues, se entiende en la Escritura que el Señor también le llama ángeles. Así como a los cristianos. Así como dijeron cuando estaban orando por Pedro, que estaba en la cárcel, pero un ángel fue y lo sacó a Pedro. Y cuando un hermano que estaban orando por él, una hermana dice, allá está afuera Pedro. Y ellos decían, no es Pedro, porque decían que Pedro estaba en la cárcel. Y le decían, es su ángel. Entonces muchas veces nosotros, por la humanidad, somos desvalorados. Y a la humanidad a veces le gusta tú que lo valores como persona. Pero a veces nosotros somos como un simple insecto, porque esto es un cuerpo. Por eso uno en la Escritura, no sé quién era el que decía, pobre gusano de mí. Y a veces nosotros le damos importancia al cuerpo, no a la función. Le damos mucha importancia al cuerpo, no a la función. Y a veces así vivimos en los festejos, que me compró, que me dio mi carne, lo que yo tengo, lo que yo obtengo, lo que parezco, cómo me veo, por lo que tengo, por lo que llevo encima. Entonces lo más importante es la acción, es la función de la persona. ¿Por qué estamos aquí? Cuando nosotros no estamos en Cristo, es cuando nosotros sentimos ese vacío y no sabemos por qué sentimos esa sensación. Porque al dedicar tanto tiempo, como decía el pastor, a la carne y no lo espiritual, nos centramos en eso. Pero muchos, como no conocen todavía lo espiritual, se están sintiendo así. Yo comparta este video, hermanas, porque cuando me gustaría que alguna persona que no esté convertida, que está pasando por esta situación, esta persona entienda que el único que reciba como una instrucción, como una inspiración para entender que si te estás sintiendo vacío, que si te estás sintiendo no valorado, solo muchas cosas así, y que no puedes controlar tu yo, ni puedes llenar tus necesidades de ninguna manera, es que necesitas a Dios, porque nosotros venimos de Dios, procedemos de Dios. Necesitamos presentarnos delante de Él, ser sinceros y hablarle.